Buenos días, estimados amigos y amigas de la Asociación Euroamericana de Derecho de Familia. Esta mañana se me ha pedido que comparta con ustedes algunas ideas sobre el proceso de restitución internacional de niños, niñas en El Salvador. Y para ello, pues, he querido compartir con ustedes estas ideas y básicamente mi disertación versará sobre algunos aspectos. En primer lugar, lo que ha significado para el país aprobar la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional, cómo se materializaba antes esa convención en El Salvador cuando no teníamos la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, LEPINA, y por lo tanto no teníamos un procedimiento expedito, ágil, que le diera cumplimiento a la exigencia del convenio de que en un máximo de 6 semanas se le diera cumplimiento a la restitución. Y cómo es que nosotros hemos logrado contar con ese mecanismo, cuál es su estructura y cómo es que se han resuelto algunos casos importantes en relación a esta circunstancia. Bien, en primer lugar, debo decir que el convenio de sustracción, el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de la Haya, fue aprobado el 25 de octubre de 1980, como todos sabemos, y en nuestro país, El Salvador, fue suscrito el día 28 de agosto del año 2000 y ratificado el 19 de octubre del mismo año. ¿Qué implicó para nosotros como país aprobar este convenio? De conformidad con el artículo 144 de la Constitución, esto implicó que el convenio pasó a formar parte del sistema jurídico salvadoreño como ley de la República. Y no solo eso, sino que cuando sus disposiciones encontraren algún punto de contradicción con otras normas del sistema jurídico, expresamente la Constitución de El Salvador establece que va a ser jerárquicamente aplicable, preferible, las reglas del Convenio de la Haya. Esto es importante decirlo porque, nos ayuda a resolver esta norma constitucional muchos de los vacíos que pudieran haberse establecido conforme a esta regla. Bueno, una vez aprobado el convenio de sustracción, entonces hay que atender a cuál es la finalidad del convenio. Entonces entendemos que la finalidad del convenio es doble. Por un lado, pretende garantizar la restitución de los niños, niñas y adolescentes trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante, y por otro lado pretende velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en cada uno de los estados contratantes sean respetados por el resto de estados que de igual manera han suscrito el convenio. Es decir, el convenio tiende a restablecer la situación anterior al traslado o retención ilícita mediante la restitución inmediata del niño o de la niña a su residencia habitual, de manera tal que en esa residencia habitual se pueda resolver el conflicto que sobre la custodia de este niño o de esta niña se puede suscitar. ¿Qué es lo que se busca con el convenio? Entonces, garantizar el interés superior que de un niño o de una niña que ha sido trasladado o retenido de forma ilícita conforme a las reglas del convenio, y hace posible que una vez materializada la restitución se pueda discutir los aspectos centrales de la custodia en relación a ese niño en el país de residencia habitual. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación del convenio? Bueno, tenemos un supuesto jurídico y un supuesto fáctico. El supuesto jurídico radica en que se haya infraccionado el derecho de custodia legalmente atribuido a una persona, institución o organismo en el país donde el niño ha sido trasladado o retenido ilícitamente. Ese sería el supuesto jurídico. Repito, la idea de que el supuesto jurídico radica en la infracción del derecho de custodia que legalmente, de acuerdo a la legislación del Estado, de donde el niño tiene su residencia habitual, legalmente ha sido atribuido a una persona, institución o organismo. Y el supuesto fáctico se refiere a la idea de que el ejercicio efectivo de esos derechos en el momento del traslado o la retención ilícita. Es decir,
si el supuesto jurídico es que se busca combatir la infracción al derecho de custodia que legalmente le ha sido atribuido a una persona, institución o organismo, el supuesto fáctico radica en hacer posible precisamente que ese derecho se cumpla, porque la idea es demostrar que efectivamente ese derecho de custodia legalmente atribuido era efectivo y se estaba materializando, y que ha sido la retención o la sustracción ilícita la que ha impedido que se materialice o se verifique precisamente ese derecho de custodia. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los presupuestos necesarios para la puesta en funcionamiento del mecanismo de restitución? En primer lugar, hay que decir que hablamos de la existencia de un derecho de custodia legalmente atribuido de conformidad con la legislación del Estado de residencia habitual del niño. Esto es un elemento esencial. Es la existencia de un derecho legalmente reconocido de custodia y la forma en que éste se materializa. Entonces, la ilicitud del traslado o de la retención debe haberse realizado precisamente en vulneración de este derecho de custodia legalmente atribuido. Y el ejercicio efectivo del derecho de custodia no ha sido posible ejercerse precisamente porque ha habido una retención o un traslado ilícito. Y hay un elemento esencial, y es que el carácter internacional del traslado o la retención, para que hablemos de la aplicación del convenio, tenemos que atender que hay un elemento de internacionalidad transfronterizo, y es el hecho de que el niño o se traslada ilícitamente o se retiene ilícitamente en un estado distinto del cual él tiene su residencia habitual. Esas son las reglas del convenio de la Haya. Ahora bien, en nuestro país el tema es que no lo suscribimos en el año 2000, y a esa fecha no teníamos un mecanismo jurisdiccional que diera respuesta en tiempo a los requerimientos que hace el convenio, cuando establece que la solicitud debe resolverse en un plazo máximo de 6 semanas. Lo que teníamos antes digamos, de la aprobación del convenio era una legislación de familia que tiene un marco procedimental que se llama Ley Procesal de Familia, y que tenía un proceso contencioso cuya estructura debe sustanciarse en un máximo de tiempo que puede oscilar entre los 5 y 6 meses, digamos cumpliendo al pie de la letra los plazos que señala la ley. Y teníamos a la vez en esos mecanismos una estructura llamada diligencias de jurisdicción voluntaria, que implicaba resolver el asunto más o menos en un plazo de 2 a 3 meses, ¿verdad? Y la característica de estas diligencias es que no hay contención, no hay contradicción, y solo se trata de la aplicación del derecho a una situación controvertida, en la cual básicamente hablamos de una circunstancia fáctica jurídica tendiente a una persona determinada, pero sin relación a otra persona que pueda generar un conflicto. El primer aspecto que se planteaba de discusión sobre este punto era precisamente que, siendo el procedimiento de restitución un procedimiento por naturaleza contencioso, porque estamos hablando de una persona que traslada o retiene ilícitamente a un niño o a una niña, y otra persona que reclama precisamente el no cumplimiento de un derecho de custodia que legalmente le ha sido establecido y reclama su restitución. Entonces tenemos claramente que la naturaleza de este procedimiento establecido por el convenio de la Haya es de naturaleza contenciosa. Entonces en El Salvador, en ese momento histórico, la pregunta era ¿cómo hacemos para, por un lado, hacer valer la regla del convenio de la restitución, que es un trámite contencioso, y por otro lado, la no disponibilidad en el sistema jurídico de un mecanismo expedito, ágil, que en 6 semanas resolviera esta circunstancia, ¿verdad? Lo que se hizo en ese momento histórico fue en El Salvador que se siguió bajo las reglas de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Una estructura procedimental que, como digo, podía sustanciarse en un periodo de 2 a 3 meses, y dependía mucho, digamos eso, de la agilidad con la que las instituciones trabajaran. Aún cumpliendo al pie de la letra
el plazo establecido para las diligencias de jurisdicción voluntaria, hay que decir que se superaba el plazo que dice el convenio. Y el otro punto importante era que era una diligencia de jurisdicción voluntaria que no tenía una etapa de contradicción, una etapa de emplazamiento, una etapa donde la persona requerida pudiera ejercer su derecho de defensa y audiencia. Entonces, sin embargo, la decisión que se tomó en ese momento histórico fue precisamente adecuarlo a esas diligencias, y ahí de alguna manera se establecía la posibilidad de garantizar ese derecho de contradicción, ese derecho de audiencia y defensa. Así funcionamos hasta el año 2011. Hay que decir que, muy a pesar de que El Salvador tiene un importante fenómeno de inmigración ilegal, particularmente a los Estados Unidos, donde ya se habla de 3 millones de salvadoreños, los casos de restitución en El Salvador son muy pocos, no solo contando ahora que contamos con, que tenemos, un mecanismo procedimental mucho más claro y efectivo, sino antes. Los casos son en realidad muy pocos, en lo que tengo de desempeñarme como magistrado de la Cámara de Niñez y Adolescencia. De 2011 a la fecha habrán sido 10, 12 casos los que se han sustanciado. Muy a pesar, como digo, de ese fenómeno migratorio que tenemos con Estados Unidos. Bueno, pero una vez vigente la LEPINA, claramente la LEPINA en el artículo 43 habla de la prohibición de retención ilícita o de traslado ilícita, y a ello le agregamos que tenemos también vigente la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el artículo 11 también prohíbe los traslados y retenciones ilícitas. Ahora, es decir, con la aprobación de la LEPINA y con la vigencia de la Convención, aunado al tema del Convenio de la Haya, tenemos el cuerpo normativo sustantivo y procesal pertinente para resolver los asuntos que tienen que ver con el tema de la restitución internacional. Bueno, entonces, como la finalidad del convenio es garantizar los derechos de custodia, en primer lugar, antes de entrar a lo procedimental, hay que decir que cómo se garantiza o cómo se establecen las reglas de la custodia en El Salvador. Bueno, la regla es que el ejercicio de la función parental, de conformidad a los artículos 206 y siguientes del Código de Familia, es de ejercicio conjunto. Tanto el padre como la madre son los que tienen que velar por el cuidado personal, la representación legal, la administración de los bienes de un niño, de una niña, de una persona adolescente. Y ese ejercicio conjunto es la regla general, y hay reglas de excepción. ¿Cuáles son las reglas de excepción? Los casos de domicilio ignorado, los casos de personas que residen permanentemente fuera del país, los casos de cuando el emplazamiento de la paternidad o maternidad ha sucedido de manera forzosa o a través de un proceso de declaración judicial, o los casos de imposibilidad, ya sea por razones de salud o, por ejemplo, por razones de cumplimiento de régimen penitenciario. Esos serían los casos de ejercicio unilateral. Y respetando esas reglas, entonces, acudimos ahora a lo que es el procedimiento establecido para resolver los casos de sustracción internacional. Ciertamente, la LEPINA no establece en las reglas del proceso abreviado, que es, como digo, el mecanismo más sencillo y expedito que tenemos en El Salvador para resolver asuntos relativos a niñez y adolescencia, pero en las reglas que establece el artículo 230 y siguientes de la LEPINA, no tenemos una alusión específica, clara, que nos diga que bajo esa estructura procedimental se van a conocer los casos de restitución internacional. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión, aplicando directamente el Convenio de la Haya, que es ley de la República, en relación al 43 de la LEPINA, que este mecanismo ágil, expedito, sencillo, que favorece la solución del tema de la restitución en un tiempo breve, se llama proceso abreviado. ¿Por qué es importante? Porque ese proceso abreviado, de conformidad con la LEPINA, artículo 44, dice que va a durar un máximo de 20 días hábiles. 20 días hábiles que implica el plazo estipulado para la impugnación ante las cámaras de segunda instancia. O sea, incluida la fase de impugnación, el proceso para conocer un caso de restitución internacional en El Salvador dura 20 días hábiles. Me parece a mí que con Uruguay, con Chile,
El Salvador es uno de los ejemplos de contar con un mecanismo procedimental sencillo, ágil, que se ajusta cabalmente a los requerimientos del Convenio de La Haya de las 6 semanas. Porque El Salvador en 20 días hábiles, incluida la fase de impugnación, ha resuelto los casos que tienen que ver con la restitución. Esa es la regla. Ahora, entonces, aplicando directamente el Convenio de La Haya, llegamos a la fase del proceso abreviado. Es un procedimiento muy sencillo que implica presentar la demanda o solicitud. Esa debe resolverse en 24 horas, su admisión, y luego de su admisión se señala fecha para la audiencia única. Y en esa audiencia única se verifica la contestación de la demanda, en esa audiencia única se verifica la etapa de admisión de prueba, en esa audiencia única se verifica la prueba, se da la fase de alegatos y en esa misma audiencia única se resuelve el asunto. Una vez resuelto el asunto, digamos que del primer día de 24 horas resuelto para admitir la demanda, digamos en 4 o 5 días después, respetando el plazo que establece la ley, se señala la audiencia única y luego en esa audiencia única se contesta la demanda, repito, se admite la prueba, se materializa la prueba, se hace la fase de alegatos y se resuelve el asunto. La decisión que se tome en esa audiencia única puede ser recurrible ante la Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia, para lo cual se cuenta con 5 días. Y la Cámara en esos 5 días debe resolver si el recurso interpuesto cumple los requisitos y si los alegatos en el que se funda el recurso son suficientes como para revocar la decisión de primera instancia o para ratificar la decisión de primera instancia. Vean ustedes que básicamente por la experiencia que hemos tenido, podríamos decir que en 15 días hábiles el proceso de restitución se ha resuelto en El Salvador. Ese es el diseño que tenemos, es lo más ágil. La Cámara siempre ha cumplido con los 5 días. Normalmente los colegas jueces han cumplido con el plazo. Donde un poco hemos tenido alguna dificultad en el tratamiento es con la autoridad central, Procuraduría General de la República, porque en muchos casos se han tardado en su remisión, digamos, al juzgado de niñez y adolescencia. Pero en general diríamos que se cumple con los plazos y con fase de impugnación incluida, diríamos, se resuelve el asunto. Ahora bien, hemos tenido muchos casos en los cuales, por ejemplo, hemos tenido que analizar la regla del año de vigencia que dice la Convención. Ha habido casos en los que, a pesar de que ha transcurrido el año y por regla general diríamos que ya no sería posible la restitución, ha habido casos en los que se ha configurado alguna de las excepciones del artículo 13, como por ejemplo que el niño quiera la restitución, como por ejemplo que el niño no se haya adaptado a su entorno, como por ejemplo que el entorno familiar en el cual se encuentra sea nocivo para la salud del niño, para su desarrollo. En esos casos se ha autorizado la restitución y a contrario censo ha habido casos en los que no cumpliéndose el año, estándose digamos en la vigencia del año donde el convenio parece decir que debe darse la restitución, también hemos tenido casos en los cuales se han acreditado las circunstancias de excepción del artículo 13 en el sentido de existencia de violencia doméstica hacia el niño, en el sentido de que volver al país de origen puede ser perjudicial para la salud del niño, etc. Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, el padre o la madre ha venido a El Salvador porque son salvadoreños casados con extranjeros y vinieron a El Salvador con un permiso del padre o de la madre, es decir, venían a pasar vacaciones de Navidad, de fin de año, de Semana Santa, de agosto, y se vinieron en plan de paseo, en plan de vacación, y así fue otorgado el permiso por el padre o madre que vive en el extranjero, donde es la residencia habitual del niño. En esos casos, casi siempre la regla ha sido que se ha autorizado la restitución porque se estaría vulnerando directamente el derecho de custodia legalmente atribuido. Esos han sido supuestos importantes que han sido resueltos bajo las reglas del convenio en esa circunstancia. Yo quiero destacar en esta breve alocución entonces que como país en El Salvador
tenemos un procedimiento muy sencillo que desde lo abstracto de la norma debe durar 20 días hábiles, que en la materialidad de los casos ha durado menos, 15 días, y ese, digamos, desarrollo expedito de la norma procesal va muy en sintonía del plazo que el convenio señala de las 6 semanas que establece el convenio para que se verifique la restitución. Finalmente, un caso que también hemos tenido, un par de casos que hemos tenido sobre el artículo 16 del convenio, porque simultáneamente se han planteado procesos de pérdida o suspensión de autoridad parental en los juzgados de familia y simultáneamente está planteado los casos de sustracción internacional. Hemos de decir que hemos aplicado la regla del 16 del convenio que dice que cualquier circunstancia que tenga que ver con la situación del niño planteada en otros tribunales, en este caso familia, va a esperar mientras se resuelva lo relativo a la restitución. O sea que hay un carácter preferente de la solución de la restitución por encima de casos que han sido planteados en la jurisdicción común sobre el mismo niño y sobre los mismos padres y madres. La regla siempre ha sido darle la prioridad que dice el mismo convenio, que como les decía yo, está por encima, de acuerdo a nuestra Constitución, de cualquier otra norma, y hemos ya tenido casos donde se ha planteado, por ejemplo, pérdida de autoridad parental en el juzgado de familia, y a la vez está planteado el caso de restitución. Bajo la regla del 16 le hemos dado prioridad al caso de restitución y hemos ordenado la restitución, y entonces el proceso de pérdida de autoridad parental planteado en la jurisdicción común ya no tiene razón de ser porque se ha resuelto el tema de la restitución. Bueno, mis estimados amigos y amigas, espero de esta manera brevemente haber compartido algunas ideas importantes sobre el tema del tratamiento de los casos de restitución internacional en El Salvador. Por supuesto, cualquier inquietud, cualquier duda y que haga necesario que tengamos más tiempo para ir discutiendo estos aspectos, lo podamos hacer. Pasen muy buenos días y un abrazo para todos.